Recientemente estuvimos hablando de los niños. La temporada en la que estamos viviendo involucra mucho a la niñez de nuestro país. En muchas zonas de la región, en Latinoamérica, se celebra lo que se denomina el Halloween. En otros lugares le llaman el Día de los Niños. Pero sabemos que no es algo tan inocente. Y estuvimos orando al Señor, pidiéndole a Él que guíe a los padres o los adultos responsables de tal manera que podamos ser nosotros quienes provoquemos, quienes estimulemos, quienes fomentemos la llegada de los niños al Señor. ¿Sí? Y recordamos ese hermoso pasaje donde Jesús dice: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. Nosotros tenemos una gran oportunidad porque los más pequeños, tan importantes para el Señor, si están cerca de nosotros, la idea es que nosotros los podamos acercar al Señor, que los podamos acercar a los brazos de Jesús. Nosotros podemos hacer parte de ese proceso, porque ellos no se mueven solos. Ellos, durante un buen tiempo de su desarrollo, están bajo nuestro amparo, se mueven a donde nosotros nos movamos, a donde nosotros los llevemos. Por ese motivo, Dios nos hace responsables de llevarlos a Él o de ser un impedimento. Y nosotros, en el nombre del Señor, tenemos que evitar, no podemos caer en la trampa de ser un impedimento. No está bien. Entonces creo que estamos de acuerdo en que lo último que queremos es ser un impedimento para que los niños caminen en pos del Señor. No lo vamos a hacer. Bueno, muy bien. Tengo para este día un complemento que espero nos sirva para orar. Y tiene que ver con una realidad que a veces no se habla. Y es que, si bien es cierto, tenemos el potencial de acercar los niños al Señor, tenemos la posibilidad de acercar a esos pequeños a Jesús, ser participantes de ese milagro, de esa bendición. Qué bueno que lo podamos hacer, que nuestros niños lleguen a Jesús y nosotros seamos los responsables de eso. Maravilloso. Pero hay una realidad alterna, y es que cuando nosotros fallamos en nuestro propósito, en nuestra misión de llevar a los más pequeños a Jesús, de llevar a los niños hacia los brazos del Señor, el riesgo es no solamente impedirlo, estorbarlo, sino que pudiéramos estar haciendo algo contrario, y es provocarles al pecado, alejarlos, alejarlos del Señor. Y esto es un asunto muy delicado. Voy a poner en pantalla un texto, un segmento del capítulo 18 de Mateo. Y este pasaje dice lo siguiente. Voy a ampliar aquí para que veamos la versión Reina Valera. Luego miramos las otras. Dice así: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: cierto os digo, que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos.
Bueno, otra vez porque tenía un anuncio por ahí. Dice, perdón por la tosecita. Dice, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Pero al final de este texto que traigo para ustedes dice así, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor les fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Voy a leerlo en la versión que sigue, creo que es, a ver, esta es una versión internacional. Dice así. En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante del reino de los cielos? Llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien, que vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. El que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más les valdría que se colgaran del cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Voy a usar la última versión. En esta ocasión tengo la traducción del lenguaje actual. En esa misma ocasión los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién es el más importante en el reino de Dios? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, les aseguro que para entrar en el reino de Dios, ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños. Porque en el reino de Dios, las personas más importantes son humildes como este niño. Si alguien acepta a un niño como este, me acepta a mí. El versículo 6 dice en esta versión así, pero si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos deje de confiar en mí, merece que le aten al cuello una piedra enorme y lo tiren al fondo del mar. Creo que existe una relación muy importante entre el sentido que Jesús le da a los niños, importancia, y al mismo tiempo esta advertencia. Yo lo veo como una gran advertencia con relación al asunto de los niños. No, nosotros asumimos este asunto. Es algo delicado. Ustedes saben que los discípulos en algunas ocasiones fueron reprendidos por el Señor. A veces tenían unas actitudes que no eran buenas. Asumían unas formas, unas posturas egoístas. A veces se ponían en el plan de ser los superiores, de buscar protagonismo. Pero en este punto me parece a mí que es importante pensar en esto con claridad. Jesús considera tan delicado eh, el hecho de que en lugar, o sea, bueno, en este caso, pues Jesús no está planteando, digamos, el asunto de que los niños vayan a Él para que los abrace y los bendiga. Son textos separados. Pero es curioso porque para Él darles una lección a sus discípulos, llama a un niño y el niño va a Él. ¿Sí? Los niños tienen una disposición muy bonita, son muy crédulos. Eh, por ese motivo, el Señor dice, mire, yo llamo a un niño y él viene con humildad. Él no tiene problema en humillarse, en servir. Así son los niños. Tienen una actitud, una manera de vivir diferente a la nuestra, lo de los adultos. Los adultos ya somos como maliciosos, interesados. En cambio, ellos son diferentes.
son tan importantes y tan valiosos que advierto que no le conviene a nadie hacer tropezar a uno de ellos. Las otras versiones dicen hacer pecar. Si alguien hace pecar, si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos deje de confiar en mí, es algo bien delicado. Yo lo he hablado en otras oportunidades y esto es una gran realidad. Así como nosotros podemos ser para los niños una influencia, una referencia de fe, de confianza en Dios, de consagración al Señor. También tenemos el potencial de ser un tropiezo para ellos, un tropezadero, un estorbo o un tropezadero. El pecado. El pecado podría eh, manifestarse en los niños y nosotros ser responsables de ello. Y eso es muy delicado. El Señor dice, mire, más les valdría colgarse al cuello una piedra en molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ser los responsables del pecado, del extravío de un niño es muy, muy delicado. El Señor dice, mejor les valiera que los hundan en el profundo del mar, amarrados de una piedra de molino de asno. Le pedimos al Señor, y esa es la oración, y quiero animarlos a todos, para que en los próximos días no solamente oremos para que Dios haga su obra en los niños, que podamos ser de aquellos que acercamos a los niños a Jesús. Perdón un momento. Bueno, entonces estamos ante un dilema y una advertencia. Yo no me imagino el rostro de Jesús hablando de esto, pero me lo imagino muy serio, porque está frente a los discípulos, pone a un niño entre ellos. Esto no se trata de, esto no es una apología al suicidio, ¿no? Jesús está haciendo una referencia, sí, a hacer caer a un niño, a hacer pecar a un niño, a uno de esos pequeños que creen en el Señor, aquellos que potencialmente podrían ir a Jesús. Si alguien hace eso, o sea, eso es el fin, o sea, eso es de lo peor que puede pasar. Nosotros tenemos, como les decía en la sesión pasada y lo recordamos ahora, el potencial de ser una guía para los niños, ¿sí? A Jesús le llegaron los niños, pero porque alguien los llevó a él. Pero si nosotros no tenemos cuidado, podríamos llevar a los niños a otro destino. Así como los adultos llevaban a los niños para que los bendijera y para que los tocase, podríamos terminar llevando a nuestros niños a otro
a otro destino, a otro ambiente, y los niños terminar involucrados, contaminados con aquello que no agrada al Señor. Mire, es como si un padre de familia escaso de entendimiento, que abunda en necedad e insensatez, decide brindarle al niño un poco de licor, una bebida alcohólica. El ejemplo es una cosa, pero a veces también los niños los vemos involucrados en situaciones donde los adultos lo hacen. Recuerdo que alguna vez hubo un escándalo en internet por una mujer, creo que estaba, no sé si era un pariente pequeño, los inducía a consumir una especie de cigarrillo. Esto es complicado. ¿Podríamos nosotros ser responsables de que un día los niños, en lugar de querer ir a caminar al Señor, en lugar de confiar en Dios, empiecen a creer o a confiar en otras cosas? Esa es la realidad. Y esto es muy delicado y el Señor no lo tolera. Hacer pecar a un niño es grave. Aquí lo dice. La versión que les estaba leyendo ahora, la nueva versión internacional, dice: si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí. Hacer pecar. Muchos niños también crecen creyendo en otras cosas, en supersticiones. Los niños tienen un corazón muy dispuesto al Señor. En la medida que van creciendo, se van contaminando con cosas. Pero eso es una posibilidad en la que ellos están, o sea, todos estamos expuestos a desviarnos, a contaminarnos, a pecar, a tropezar. Pero el asunto es aquellos que hacen tropezar a uno de los pequeños. Cualquiera que corrompa a un niño. Esto es muy complejo, muy delicado. ¿Cuántos niños hoy viven una vida de desenfreno, de confusión, algunos incluso de vicios? Llevan años siendo muy pequeños, sumergidos en un vicio, en una confusión emocional, mental, creyendo que no nacieron niños, sino que son niñas dentro del cuerpo de un niño, o viceversa. Muchos niños que son abusados, más adelante se tornan abusadores. Hay historias muy tristes de niños que fueron abusados y esos mismos niños, no siendo muy grandes, empiezan a abusar de otros niños. Se les incita a la violencia, al pecado, a la maldad, a la malicia, a la mentira. Nosotros estamos empeñados en ofrecerle a los niños algo diferente, enseñarles que Dios tiene algo mejor para ellos. Pero de paso queremos evitar que ellos terminen haciendo prácticas que ni siquiera los adultos comprenden bien. Yo tengo un amigo que me dice: yo no puedo creer que los cristianos se opongan a algo tan tradicional. Eso es una costumbre que tuvieron mis abuelos, mis padres. Eso es una tradición familiar. No hay nada de malo en eso. Tomamos las cosas muy a la ligera. Nos falta discernimiento y terminamos involucrando a los más pequeños en cosas que a la larga podría convertirse en un tropiezo. Y hay muchas ocasiones donde eso se puede dar. Y los niños son muy vulnerables, son muy influenciables.
El Señor está tocando un tema muy importante. El Señor está tocando un tema muy importante. Esto es muy delicado. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, pero si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos deje de confiar en mí, y esa es la cuestión, tarde o temprano los niños aprenden a confiar en aquello que nosotros confiamos, en caminar hacia donde nosotros caminamos. No tiene sentido tratar de, digamos, de reprender a un niño por las cosas que hace si nosotros no le damos ejemplo o si nuestro ejemplo es malo. Y es tremendo porque los niños entienden muchas cosas. En ocasiones yo escucho a mi esposa hablar de asuntos de su niñez. Una vez en una reunión familiar, algunos parientes se quedaban asombrados de las cosas que ella recuerda de su niñez, de situaciones que ella vio. Ustedes pensaron que yo no me daba cuenta, pero yo desde niña me di cuenta de esto y de esto y de esto. Los niños se dan cuenta de la maldad. Los niños se percatan de lo que está haciéndose a escondidas, de lo que es malicioso. Ellos no tienen discernimiento, pero el poco que tienen es suficiente para identificar algunas cosas. ¿De qué se valen ellos para saber si avanzan a un lado o a otro? Pues se basan en lo que nosotros hacemos, en la actitud que tomamos, en las cosas que decimos, que hacemos, cómo nos comportamos. Los que tienen sus hijos, sobrinos, niños a su alrededor, es muy importante que seamos conscientes de la importancia que tiene este asunto. Es algo bien delicado. Voy a dejarles con el audio de mi esposa para que ella les hable un poquito. Yo no sé si me escuchan allí. Sí. Sí. Pienso que esto es muy importante que nosotros como adultos pensemos en esto porque pues ahorita lo decía mi esposo, ¿no? Nosotros, y pues mientras él ahorita hablaba, yo pensaba y decía, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo hacemos tropezar a estos niños, no? A veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien. De escuela bíblica tuve una clase muy cortica con ellos, pero tan cortica y es tan impresionante cómo estos niños en un momento tan corto que tuve con ellos, cómo perciben, cómo les di, yo creo que si duré 5 minuticos con ellos, porque pues hay unos que son más chiquitos y ellos hay que darle la clase pues muy rápido, y les compartía ese mensaje de Samuel, donde yo les decía que estuvieran pendientes a esa voz de cuando Dios los llamaba y que cuando Dios los llamaba ellos pudieran decir, heme aquí, ¿sí? Les explicaba eso. Entonces es impresionante porque me cuenta una mamá, el niño, después de haber escuchado lo que les compartí, pues le digo, mamá, yo creo que el Señor me está llamando y yo quiero decirle, heme aquí y quiero entrar a la danza. O sea, y es impresionante. Entonces, cuando uno entiende que estos niños están, como decía mi esposo, al pendiente de lo que uno les dice, ¿sí? Chicos que se expresan de una manera, de pronto de una persona, sí, yo quiero ser como tal persona, o definitivamente dicen, yo no quiero ser como esa persona por esto, por esto, por esto. En la escuela
la bíblica de vacaciones hay niños que salieron con eso. Y uno dice, pero estos niños, ¿cómo se dan cuenta? Y quizás no se dan cuenta de acerca de un servicio de alguien, de cosas de alguien, sino que escuchan a los papás hablar de alguien, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿cómo nos estamos refiriendo respecto a la iglesia? Ay, no, que puedes ir a la iglesia por esto y por esto y por esto. Los niños están allí escuchando. Eso puede ser una piedra de tropiezo para los niños. Otra cosa que el viernes pasado tuve la clase con mi profesor y ese día estaba en una reunión familiar y yo hasta me puse a llorar en esa reunión familiar porque un profesor expresaba que él es psicólogo y trabaja con personas y tiene en este momento un caso de una niña que la mamá la golpea físicamente. Y bueno, y hay muchos casos así de niños que los papás los golpean. Supuestamente cristiana, ¿no? Sí, pero lo más tremendo es que esta mamá es cristiana. Y ella dice que Dios respalda su castigo físico hacia esa niña. Que tiene que trancarla duro, ¿no? Y que tiene que trancarla duro y que Dios que Dios no está de acuerdo con la desobediencia y que Él la respalda en el castigo que le hace. Y esa señora le han hablado de mí y muchas cosas, de muchas maneras, dice el profesor, que él ya no sabe qué hacer. Él dice, estoy entre la espada y la pared, no sé si la mando a la niña al bienestar familiar o le dejo a la niña para que la maltrate. Aunque cuando le pregunto a la niña, ella ya estuvo como un mes en bienestar familiar, ella dice, no, déjame con mi mamá, así mi mamá me golpea. Pero esta niña, cuando crezca, ¿qué va a suceder? Pues no va a querer saber nada de Dios, porque que Dios me mostró mi mamá, que Dios me mostró mi papá, ¿cierto? No vi a Dios en mi casa. Entonces, de esta manera podemos ser piedra de tropiezo para nuestros hijos. O sea, nosotros podemos decir, ay, no, yo los llevo a la iglesia. Ah, no, yo en ese caso sí estoy bien, yo soy cristiano. No, podemos ser piedra de tropiezo. A veces el ejemplo, o sea, tenemos ejemplos de personas que dicen, mira, no, yo hago esto, no lo hago siempre. Pero yo me siento a veces a escuchar musiquita. Y los niños están allí, los niños entienden. No, yo de vez en cuando me siento a tomar unos vinitos, unas cervecitas, como a veces les llamamos. Los niños crecerán y dirán, mi papá se tomaba unas cervecitas y era cristiano. No pasó nada, o sea, ese es el ejemplo que arrastramos. Sí, me acordé yo creo que eso lo vamos a mencionar el domingo, de la película que estabas viendo estos días. Sí, yo creo que lo puedo hablar ahora también. Entonces, mientras te escuchaba, pensaba en eso, o sea, ¿cómo podemos ser piedra de tropiezo cuando pensamos que no, pero estamos haciendo las cosas bien? ¿Sí? Los niños, o sea, es muy importante porque en lo que los niños ven que sus familiares enfocan su atención, ¿sí? Eso como el ejemplo que han tenido. Entonces, es muy importante eso, que ellos puedan ver que nuestra pasión es el Señor. Nuestra pasión, primero que todo, es el Señor. Ellos puedan ver que cómo amamos a Dios. No quiero ser como mi papá, porque mi papá es uno en la iglesia y es otro en la casa. Y estas historias son tenaces y las vimos muy de seguido en familias cristianas. Entonces, pues yo pensaba en esa historia que nos contaba el profesor. El profesor nos decía, yo he querido adoptar a esa niña, pero yo ya tengo 4 niños adoptados, decía él. Y mis hijos también que tengo. Entonces yo decía, Dios mío, ¿qué estamos haciendo con nuestros niños que tenemos a nuestro lado y podemos
tener niños de bien, niños que aman al Señor y no lo estamos haciendo porque estamos siendo piedra de tropiezo para ellos. Es verdad. Esto que les voy a mostrar es una frase que rescaté de una película que vi que me gusta mucho. Esto es un asunto de mucha conciencia y lamentablemente nuestra cultura va hacia otra dirección. Esto lo dice alguien en un contexto, más o menos una persona que vivió más o menos para en 1960, un poco menos, tal vez más temprano. Hablando con un policía, dice lo siguiente: ¿ha pensado en los niños? Ellos nos están viendo. Necesitamos ser buenos ejemplos. Todo lo que hacemos no es solo para hoy, sino para mañana. Es una visión muy diferente de la vida. Honestamente me impactó, me confrontó. Le dije, amor, mira esta frase. Y la pienso tener muy presente para este fin de semana, porque de eso se trata. Miren, una vez escuché a una señora pidiéndole consejería al pastor, a un pastor. Le decía, pastor, necesito que hable con mi hija. Esta niña dice que quiere ser una actriz porno, que el sueño de ella es convertirse en una actriz porno. Y pues claro, ante una afirmación de ese tamaño, pues todos los que estábamos ahí nos sorprendíamos. Y parece ser que en algún momento a la niña la expusieron a eso. Era una jovencita, muy, muy joven. Y yo no sé ustedes qué piensan, pero a mí me parece macabra la idea de que una niña o un niño, Es una niña de iglesia. ajá, una niña de iglesia, que esté pensando de esa manera. O la niña que nos dijo la pastora en estos días que tiene colegio, de 5 años, que argumenta de por qué es bueno abortar. Ajá. Imagínense eso. Nos contaba, ¿verdad? Una pastora que tiene un colegio, decía ella, es tremendo porque una niña pequeña de 5 años ya se para en una clase a dar argumentos de por qué es válido, por qué es factible, por qué es razonable el aborto. Yo no sé quiénes la enseñaron, no sé quiénes la adoctrinaron. Ahorita ya no se puede encontrar un único responsable porque los niños hoy en día están tomando de muchas fuentes. Las películas, los programas de televisión, eh, lugares donde ellos van, están expuestos al tropiezo. Alguien los puede estar haciendo tropezar. Y vivimos en una sociedad donde todo el tiempo estamos viviendo para el hoy y para nosotros, ¿no? Pues yo no le veo nada de malo a eso. A mí me parece que esté mal esto, pero me pareció asombroso lo que decía este personaje de película. Más allá de si ciertamente la dijo o no, me pareció una frase muy sensata. Pensar en los niños, pensar en las nuevas generaciones, lo que nosotros hagamos hoy va a tener un efecto en el mañana. ¿Y quiénes lo van a manifestar? Pues los niños. Ellos serán el eco de lo que nosotros hacemos hoy. O sea, es decir, deberíamos pensarlo muy bien. Incluso porque es que ellos no tienen el discernimiento. Adultos, necesitamos pensarlo bien, medirnos bien, para no provocar a los niños al pecado. Recordé ahorita estábamos una vez en una fiesta de cumpleaños y no sé por qué a los adultos de ese cumpleaños se les ocurrió la brillante idea. Prácticamente hicieron una fiesta sexual. A las mujeres, si no estoy mal, se consiguieron un miembro viril masculino, se lo pusieron
a uno de los participantes de la fiesta y la meta de las mujeres era ensartar unas argollas en ese miembro de plástico. Y luego pusieron a los hombres, se pintaban los labios y tenían que ir con los ojos vendados hacia una ficha donde había una imagen de una mujer con sus piernas abiertas, exhibiendo su miembro íntimo, sus partes íntimas. Y ganaba la gincana o el juego el que estuviera más cerca de ahí. Y ahí había niños. Y nosotros nos mirábamos y decíamos, ¿cómo o sea, estos adultos, qué les pasa? Eso es corrupción, eso es violencia, eso es abuso. Por eso vivimos una sociedad hipersexualizada. No medimos, no filtramos y lo peor todavía es que somos a veces los responsables de que ellos tengan contacto con estas cosas. Bueno. Y mire que no se trata solamente de pensar en el mal ejemplo, sino también en el buen ejemplo. Tenemos, por ejemplo, en este momento a una niña de las que están yendo a la iglesia. Hay una familia que se ha puesto la mano en el corazón por unos niños y los están llevando a congregarse. Está en una zona muy vulnerable, es una zona donde hay mucha violencia, drogas, etcétera. Y esa niña se ha puesto en la misión de enseñarle a los niños la danza que aprendieron en la escuela bíblica de vacaciones. O sea, ¿Escucharon la canción? ajá. Tenía un poco de niños allá afuera. Se escuchaba la canción y ella había reunido un poco de niños para enseñarles. Entonces, miren, ellos nos están viendo, los niños nos están viendo. Necesitamos ser buen ejemplo. Lo que hacemos hoy no es solo para hoy, sino para mañana. Me parece a mí que es un gran desafío. Pero volviendo a la reflexión de la palabra del Señor, es bien delicado este asunto. Y por eso el motivo de oración que les quiero proponer en esta hora es que le oremos al Señor para que ponga temor de Dios en el corazón de los padres o adultos este fin de semana, estos próximos días, ante esa celebración que usted sabe que es muy ambivalente. Se presume que es para niños, que es por su alegría, que es por su disfrute, pero al final todos sabemos que hay algo que no anda bien. Sí, sabemos que hay algo que no está bien, que no es bueno. Que no seamos nosotros los responsables de que los niños un día abracen el ocultismo, abracen una vida violenta, rechacen al Señor. Hay muchas cosas oscuras que suceden en ese día, muchas cosas del mal operando. Que Dios los ampare y nos ampare a nosotros también. Les invito para que juntos hagamos una oración allí. Señor, esta mañana reconocemos cuán importantes son los niños para ti. Hoy abrazamos esta reflexión, Señor, como una advertencia, porque no solo quieres que seamos los responsables de que los niños lleguen a ti, para que los toques, los abraces y los bendigas, sino porque también quieres que seamos nosotros muy cuidadosos de nuestros pasos, que estemos muy atentos a las cosas que les mostramos a los niños, el ejemplo que les damos, Señor. No podemos vivir solamente pensando en el hoy, en lo que nos parece que puede funcionar o no. Si no tenemos cuidado, en el futuro habrá gente que prefiera la vida nocturna, el consumo de sustancias, de alcohol. Sería terrible, Señor, que un día un niño o una niña quiera convertirse en el personaje de una película pornográfica, Señor.
Dios, ten misericordia de nosotros. Tomamos ese pasaje bíblico, Señor, esta enseñanza como una advertencia, porque de todos los seres vivientes, de todos los humanos, es claro que para ti los niños son de suma importancia. Señor, líbranos de ser un mal ejemplo, de abrir puertas, de contaminar, de corromper, de provocar incredulidad. Señor, que los niños solo confíen en ti, crean en ti, caminen por tu palabra, Señor. Prefieran lo mejor, lo puro, lo digno. Señor, líbranos de hacer tropezar a uno de tus pequeños. Señor, líbranos de hacer pecar a aquellos que son tan importantes para ti, Señor. Bendito Dios, oramos por todos los adultos que estamos involucrados, por los jóvenes también, porque hay juventud, hay adultos involucrados en los próximos días. Algunos vamos a hacer todo lo que podamos, todo lo posible, para que algunos niños disfruten de una reunión este sábado, que puedan disfrutar de una reunión el domingo, una reunión en tu casa. Como familia de la fe, nosotros nos proponemos acercarlos, llevarlos, para que los bendiga, Señor, para que pongas tus brazos, tus manos sobre ellos, para sanarlos, para limpiarlos, para restaurarlos, Señor. Y te pedimos, oh Dios, que si hay alguien que está luchando en sus pensamientos, con la idea de quedar bien, con pensamientos irracionales, pensando que a los niños les va a hacer falta, que les hará daño, que será muy triste para ellos no estar participando de esas cosas, bendito Dios, permite que ellos tengan sabiduría para instruirlos, para enseñarles a discernir por qué sí o por qué no se hacen estas cosas. Pero bendito Dios, que ningún adulto, que ninguno de nosotros seamos la referencia, el ejemplo, la pauta para que ellos se aparten de ti. Que ellos no tomen un día el pretexto, la excusa, como muchos hoy. Yo hoy soy bebedor porque yo vi en mi casa a la familia que tomaba todos los diciembres. En cada fiesta siempre había licor. Un día quisieron decirme que no lo hiciera, pero ellos me demostraban todo lo contrario. Señor, ten misericordia. Ten misericordia de aquellos que tal vez, creyendo que mandan a los niños a la cama a dormir temprano, porque van a ver una película con escenas fuertes o aún con contenido explícito, pornográfico, y piensan que los niños simplemente se quedaron dormidos. Muchos de ellos desobedecen, escuchan, se ocultan y a hurtadillas ven lo que los adultos ven. Señor, ten misericordia de aquellos que pudieran provocar un efecto tan devastador como que una niña, un niño, quieran ser parte de la industria del cine pornográfico, porque vieron a sus padres, porque empezaron a consumir esas cosas, porque utilizando sus dispositivos llegaron muy lejos. Señor, ten misericordia. Hoy en día la gente habla de esas cosas como si nada. En mi casa, mi familia, mis amigos, mis primos, mis hijos saben que yo trabajo en una plataforma mostrándome, exhibiéndome, vendo mis imágenes, vendo lo que hago, vendo mi cuerpo. Señor, ten misericordia. Que no seamos nosotros tropiezo o causa de tropiezo de los niños, Señor. Que un día ellos te amen, Señor. Que ellos decidan por ti. Que no seamos nosotros la referencia para que ellos vayan a encontrar. Que vayan en la dirección opuesta, Señor. Te pedimos que nos perdones. Si en alguna manera hemos sido ejemplo de
de tropiezo, de pecado, de maldición para los niños. Por favor, ten misericordia de nosotros. Te pido, Señor, te pedimos, nos unimos en oración para que hables a la conciencia, al corazón de los padres, de los adultos, de los jóvenes, para que aunque tengan, entre comillas, las libertades o las razones, los argumentos para hacer muchas cosas, se detengan, se restrinjan a sí mismos por amor a aquellos que los están viendo, por amor a aquellos que serán la generación que vivirá mañana. No es posible que solo vivamos para el hoy, que podamos vivir para mañana, que podamos mostrarles una vida de bendición, una vida de fe, de piedad, de respeto por tu presencia, de respeto por el otro. Líbranos, Señor, de ser tropezadero para los niños. Es un mensaje fuerte, Señor. No quisiéramos imaginar que fuera mejor para nosotros estar amarrados por el cuello de una gran piedra y ser arrojados al profundo del mar. Señor, gracias te damos por tu palabra y te pedimos que nos guardes, que guardes a esta sociedad de provocar, oh Dios, una calamidad como esa. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, estemos orando, cualquier persona que está en este momento en conexión, los que de pronto más adelante lleguen a esta enseñanza, a este tema, que podamos orar y que podamos actuar en consecuencia.